El partido del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan sufrió una dura derrota en las elecciones municipales del 31 de marzo. Es el peor revés que ha tenido el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo, conocido como AKP por sus siglas. Esto se debe a que los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, se quedaron con 36 de las 81 municipalidades, incluyendo las 5 ciudades más pobladas de Turquía. Los opositores gobernarán así en Estambul y en Ankara, donde repiten mandato. En ambas, los socialdemócratas gobiernan desde 2019 y los dos alcaldes se reeligieron. Luis Muñoz nos amplía en el siguiente informe. Es el peor resultado electoral de Recep Tayyip Erdoğan desde que llegó al poder en 2002. Las municipales turcas de este domingo muestran que su Partido de la Justicia y el Desarrollo solo logró 3 de las 10 ciudades más pobladas del país. El presidente turco lamentó el resultado. El 31 de marzo no es un final para nosotros, sino un punto de inflexión. Tomaremos las medidas necesarias analizando los mensajes dados por la nación en las urnas de la manera más precisa y objetiva dentro de la razón y en nuestra conciencia interior. El ganador de la jornada fue el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo. Superó en porcentaje de votos por primera vez al partido de Erdoğan. Y tras sorprender en 2019 ganando en Ankara y Estambul, ha mantenido las dos principales ciudades turcas de forma holgada. Esto en medio de la división, tras romperse la coalición por no poder ganar a Erdoğan en 2023 en las elecciones presidenciales. El reelecto alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, es visto como la alternativa a Erdoğan de cara a la siguiente cita de 2028. La nación da las órdenes y las instrucciones, no solo una persona. Los funcionarios reciben instrucciones del pueblo. El gobierno de un solo hombre ha terminado hoy. Está hecho. La república y la democracia avanzarán a toda velocidad a partir de ahora. Turquía llegaba a los comicios con una profunda crisis económica en medio de una inflación por encima del 60% y con una caída de la participación del 87 al 76%. Antiguos partidarios de Erdoğan no votaron o prefirieron mirar a otras opciones islamistas y de ultraderecha, en un golpe contra las intenciones del presidente, que pretendía en este nuevo ciclo político impulsar una constitución conservadora enfocada en los valores familiares. ¿Qué tanto entonces es una derrota para Erdoğan? ¿Y cuáles son los errores de los que habla el presidente? Además, se está fortaleciendo la oposición turca después de más de 20 años del poder del AKP. Para debatirlo desde Ciudad de México nos acompaña Agustín Berea, académico de la Universidad Iberoamericana, maestro en estudios de Asia y África. Y en Estambul está con nosotros Carlos Ortega Sánchez, analista internacional, doctorando en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Estambul. A los dos, bienvenidos a el debate y también bienvenida a nuestra audiencia. Recuerden que estamos en redes sociales como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. También pueden ver el debate de France 24 en nuestro canal de YouTube y escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Agustín Berea, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos hoy y cuéntenos cuál es su visión sobre los resultados de los comicios municipales en Turquía. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues sí, como lo mencionas, definitivamente tenemos que decir que es una derrota para el AKP, es una derrota para Erdoğan. Se le vio, de hecho, personalmente, se le vio un poco desgastado, un poco desanimado. Y bueno, esto revitaliza a la oposición que el año pasado tuvo un revés también muy fuerte, donde en las elecciones generales, pues también la oposición se vio un poco... No alcanzó la mayoría casi ninguno de sus objetivos. Entonces, pues le da aliento a que para el siguiente ciclo de elecciones generales, que sería en 2028, que se pueda tener ya un candidato de unidad. Pero también hay otros temas muy importantes que vale la pena mencionar, como de hecho el canibalismo por parte de otros partidos islamistas que le están quitando votos al AKP, y eso es un fenómeno que vale la pena también analizar, al igual que la división urbano-rural que estamos viendo. Y justamente estos dos enfoques que usted nos propone los discutiremos más adelante, pero sigamos con este panorama genérico para comenzar el debate. Carlos Ortega, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Usted coincide
con las posturas que plantea Agustín de una derrota del AKP y una revitalización de los opositores? Bueno, coincido totalmente, ¿no? Me parece que ha habido una derrota y ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa para, por supuesto, para los partidarios de Erdogan, pero también ha sido una derrota, o sea, una sorpresa para los partidarios de la oposición, que tenían las esperanzas bastante bajas. Desde mayo del año pasado, cuando las encuestas daban que Kılıçdaroğlu, el candidato de la oposición, iba a ganar, pero no ganó. Por muy poco. Entonces, muchas personas, muchos votantes de la oposición han ido a votar un poco con la cabeza baja, con la idea de mantener las grandes ciudades y poco más. Y sorpresa, cuando de repente el domingo por la noche nos encontramos con que van ganando cada vez más ciudades y que, bueno, tenía aquí los datos, ¿no? El 60% de la población de Turquía, de los 83 millones, ha quedado bajo ayuntamientos de la oposición y solo un 26% bajo el gobierno de Erdogan, ¿no? Del partido de Erdogan, lo que da una imagen de cómo ha cambiado la situación en tan poco tiempo y en contra de todas las predicciones, una vez más. ¿Y a qué responde estos resultados que, como usted bien lo dice, Carlos, eran sorpresivos? Bueno, hay muchas razones, pero una probablemente sea la crisis económica que asola a Turquía. Hay una crisis económica enorme, una inflación que, bueno, probablemente es causada por las medidas económicas poco ortodoxas que han ido aplicando en los últimos años el gobierno. Eso por un lado. Por otro, las ciudades que ha perdido el AK Party, el partido de Erdogan, ha sido también las causas de, a lo mejor, el terremoto y mucha gente que antes en el terremoto pudo esperar, a lo mejor, le dio un voto de confianza tras el terremoto, ahora se lo puede haber quitado. Y también el surgimiento de un islamismo, de un grupo islamista, de un partido islamista crítico con Erdogan, que también parece que ha causado una división del voto. Agustín, y quiero preguntarle, porque Carlos había mencionado la inflación y el terremoto como una de las posibles causantes de esta victoria de la oposición. Sin embargo, estos dos elementos estaban presentes en las presidenciales de mayo de 2023, en las que Erdogan ganó y le ganó precisamente a Kılıçdaroğlu por una diferencia no tan amplia, pero sin embargo fue una victoria tanto en primera como en segunda vuelta. ¿Por qué entonces ahora vemos los resultados contrarios? Sí, justamente creo que aquí es donde hay bastante más debate, no solo con los analistas que los vemos desde fuera, sino también dentro de los mismos partidos. La primera pregunta que hay que hacerse es si esta fue una derrota, si fue un voto en contra de las políticas de Erdogan, o si realmente fue una victoria, digamos, por los propios méritos de la oposición. Y en este punto es donde, si pensamos en cuáles son los posibles méritos que tuvieron este año, que no tuvieron el año pasado, uno de ellos que es importante, además para cómo analizamos muchas otras elecciones alrededor del mundo, tiene que ver con que esta elección no fue con alianzas. Un punto número uno. Y punto número dos, que los candidatos son mucho más jóvenes. Y esto incluye tanto, bueno, relativamente jóvenes, ¿no? Tampoco son unos bebés, pero ciertamente son caras mucho más frescas comparadas con los candidatos que estaban, los candidatos presidenciales para el ciclo de 2023. Y entonces, tal vez no sea solo un tema de decir, el AKP perdió, o Erdogan perdió, o CHP ganó, sino también hay elementos estructurales que estamos viendo en muchos otros procesos electorales, incluyendo India, incluyendo Estados Unidos, donde sí el tema también puede ser no solo urbano-rural, sino también generacional. Y sí, creo que el hecho de que son elecciones locales en Turquía pesa porque el elector ve directamente a su candidato. Quiero preguntarle precisamente sobre el punto de que esta vez no hubo alianzas y la victoria se atribuye principalmente al CHP y no a una alianza de 6 partidos opositores como fue que ocurrió en las elecciones presidenciales del 2023. En ese sentido, entonces, Agustín, a Ekrem İmamoğlu, que es el reelecto alcalde de Estambul,
¿Le convendría más en una eventual elección presidencial en 2028 ir únicamente con su partido, el CHP, o quizás sea en ese momento una buena estrategia buscar alianzas con otros opositores? Mi opinión personal, con base en lo que se ha visto aquí y en otros procesos electorales, en otras partes del mundo que también buscan sacar a presidentes que llevan ya muchos años, sí, creo que lo mejor para Imamoglu sería irse con un solo partido. ¿Por qué con un solo partido? Porque un solo partido es mucho más fácil que dé un mensaje claro y contundente. Y eso es lo que hace falta cuando quieres hacer una competencia de dos. Cuando se vuelve una alianza hay como distintos mensajes y hay que dejar a muchos distintos intereses, o digamos darles gusto. Entonces no, creo que eso le restaría fuerza y creo que sí, para 2028 la opción, en mi opinión, sería irse CHP por sí solo. Carlos, ¿coincide usted con este punto y especialmente ahora que usted vive en Estambul? Cuéntenos un poco más de quién es Imamoglu y cuál es el respaldo que tiene en la ciudad turca. Bueno, coincido al 100% con Agustín, ¿no? Eso es muy interesante. Hay una nueva generación, ¿no?, de políticos. Eso es muy interesante, ¿no? Esta nueva generación de políticos que parece como plantear, o sea, estas elecciones son un triunfo, pero en realidad no significan mucho y plantean simplemente un camino hasta 2028, ¿no? No sabemos qué va a pasar en estos próximos años, pero vemos que esa base de ese triunfo de Imamoglu ha sido básicamente el crear un personaje carismático capaz de contrarrestar el carisma de Erdogan. Y lo que no ha conseguido el candidato, por ejemplo, en Estambul del AK Party, ¿no?, Murat Kurum, que era un personaje con bastante poco carisma y que ha apoyado toda su candidatura en tener tras de sí a Erdogan, ¿no? Entonces eso le ha garantizado pues perder las elecciones básicamente. Sin embargo, tanto el alcalde de Estambul como el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, los dos se han planteado como un líder carismático que se vale por sí mismo y que plantea una nueva generación. En cuanto a la división del voto, lo mismo, nos enfrentamos a estas elecciones con la idea de que los kurdos iban a votar al DEM, ¿no? Y que el İYİ Party, un partido nacionalista que había estado en las anteriores elecciones aliado con el CHP, con la oposición, iban a ir separados, entonces se iba a dividir el voto. Sorpresa que no ha sido así. El electorado ha decidido, bueno, si se dividen yo voy a votar al que más posibilidades tenga de ganar. Y eso ha sido clave, ha sido una sorpresa, pero desde luego que coincido con Agustín. Para unas próximas elecciones, si esto continúa así, bueno, pues claramente en el caso de que Imamoglu se presente como presidente en 2028, si eso llega a ocurrir, debería ir solo, ¿no? Y claramente, como usted lo dice, esto es un triunfo y todavía falta mucho camino para unas presidenciales. Y lo cierto es que Erdogan sigue siendo el presidente. Agustín, en ese sentido, ¿cree que esta victoria de la oposición es apenas una en una larga batalla y que Erdogan sigue teniendo el poder mayoritario en Turquía? Sí, absolutamente. Los poderes fácticos más importantes los tiene el presidente. Nos lo demostró cuando decidió tomar estas medidas francamente disparatadas para mantener la paridad de cambio de la lira, bueno, sí, para mantener la lira, y lo hizo, y cuando tuvo que cambiar al gobernador del Banco Central, lo hizo sin problema, y cuando decidió que ya quería otro tipo de políticas, lo volvió a cambiar, tiene también... Una de las cosas que ha demostrado Erdogan es que tiene bastante control, o por lo menos bastante entendimiento con el establecimiento militar, que eso es importantísimo. Por lo cual, de aquí a 2028 tienes 4 años donde puede pasar muchísimo, y realmente el poder fáctico lo sigue teniendo Erdogan. Y ciertamente, por lo menos desde mi óptica, sí me hace pensar que puede empezar a tomar medidas donde busque, pues sí, polarizar. Al final del día, muchos de estos tipos de presidentes que vemos en otras partes del mundo también, a lo que le están apostando es a polarizar, porque sí, mientras más polarizado el voto, más seguro tienes a tu voto duro, que sabes que siempre va a votar por ti.
Usted habla entonces de que probablemente el presidente Erdogan podría tomar medidas para polarizar a los votantes y generar más divisiones entre la población turca. Pero quiero preguntarle algo, Carlos, porque el mismo Erdogan reconoció errores y en una reunión del Comité Central Ejecutivo del AKP dijo que si esos errores no se corregían, el partido seguiría viendo, y esto lo cito entre comillas, derretir el hielo al ver el sol, es decir, seguirían perdiendo votos. Bajo su perspectiva, Carlos, ¿cuáles son esos errores que ha cometido el AKP y concretamente Erdogan? Bueno, para los próximos 4 o 5 años, Erdogan, los deberes que tiene Erdogan en su partido es arreglar la economía, que está muy deteriorada. Incluso es interesante ver cómo el valor de la lira va cambiando y cómo este lunes hemos podido ver como que mejoraba un poquito, ¿no?, antes de seguir cayendo. Entonces los deberes que tienen básicamente son la economía, mejorar la economía. Si quiere enfrentarse a las próximas elecciones con posibilidades de ganar, creo que la economía es clave. Es interesante también ver cómo el gobierno del AK Party, de Erdogan, ha perdido hasta 15 ciudades clave, que eso es, bueno, pues es una victoria masiva para la oposición, ¿no? Y en estas ciudades, en realidad, eran ciudades grandes, como se dice en turco, ¿no?, los castillos de Erdogan. Entonces, ¿cuáles son esas críticas? Pues una está clara. Una es la economía. Algunas de ellas pues son, por ejemplo, el surgimiento de grupos islámicos. Su política con el caso de Palestina e Israel le ha causado también pérdida de votos y que ciertas regiones hayan sido tomadas por este nuevo partido islamista que se ha llevado una parte importante de sus votantes. Entonces, hablamos de economía, hablamos de su política exterior, que a veces ha relucido por ser, ya como hemos visto también con Ucrania, ¿no?, a dos bandas. También es interesante hablar de la corrupción. Muchas personas han denunciado que hay mucha corrupción. Hablamos de un partido que lleva 20 años en el gobierno y, bueno, pues ahí al final se ha creado, o se acusa de que se haya creado un establishment, ¿no?, que perjudique mucho a la burocracia del país, ¿no? Esos tres me parece a mí que son las tres causas. Vamos a enfatizar en una de esas causas que usted está hablando, porque el mismo Erdogan reconoció que muchos de los votantes le estaban pidiendo a su gobierno que cortara relaciones con Israel ante lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Agustín, ¿por qué la Franja de Gaza termina incidiendo en las elecciones locales de Turquía? Bueno, particularmente incide para la imagen del AKP y de Erdogan. Recordemos que el AKP, particularmente la carrera de Erdogan, inicia dentro de movimientos islamistas, después resulta que se postula y gana con una plataforma pues realmente secularista, pero conforme ha pasado el tiempo, Erdogan y su partido cada vez gravitan más hacia el islamismo. Esto porque entre otras cosas, le permite a Turquía también proyectarse más en distintos países del mundo islámico, y en esta inflexión, pues Turquía no es el único que se quiere proyectar en distintos países islámicos. También está Irán, también está Arabia Saudí, también está Emiratos Árabes, está Qatar. Entonces, el hecho de que Turquía no haya tomado una posición mucho más decisiva en el tema de Palestina, pues ciertamente le resta mucha credibilidad a sus credenciales islamistas. Recordemos que Hamas, pues al final del día también es un grupo de Islam político, y uno de los principios básicos del Islam político es la idea de la umma, la idea de la comunidad, por la cual hay una obligación tanto humanitaria como, digamos, religiosa, de ser solidario con cualquier otro musulmán en cualquier parte del mundo. Entonces, un partido que se quiere pintar como islamista y que cuando tiene un otro partido islamista siendo masacrado dice muy poco, pues ciertamente le quita mucho esa credencial. Y en ese sentido, ¿cómo se desempeñó en la campaña el YRP, que es el nuevo partido islamista del que tanto ustedes han hablado como una de las causas de la derrota del oficialista AKP, Carlos? Bueno, pues el General Partisi, este partido que es nuevo, pero en realidad es muy viejo, es un partido heredero
del islamismo político, ¿no? Del islam político de Turquía, ¿no? Que arrastra desde los años 60. De hecho, el líder de este partido es hijo del fundador de todos los movimientos islamistas del islam político turco, ¿no? Entonces, en realidad, llevan sus espaldas décadas de experiencia. Este partido, bueno, digamos que en el año 97, por poner un poco de contexto histórico, se dividió un poco el islam político entre aquellos que querían reformar, que acabarían formando el partido de Erdogan, el AK Party, y aquellos que eran más duros, del sector duro, el sector conservador, y eran estos básicamente los del Yeni Refah Partisi. Entonces vemos un sector islamista mucho más duro que en las anteriores elecciones, en las elecciones generales, sacó un 3% de los votos, no llegó a tener un 2,8%, y ahora se ha quedado un 6%. Se han convertido en la tercera fuerza política, muy por detrás del AK Party y muy por detrás del CHP, pero aún así están entrando muy fuerte, teniendo en cuenta que nunca han tenido realmente mucho valor electoral, y ahora que además se han llevado hasta 2 provincias, ¿no? Que eso es muy interesante, arrebatadas al partido de Erdogan. Entonces, en realidad lo que han basado su campaña ha sido, uno, en reprochar al partido de Erdogan que vuelva un poco a sus principios. De hecho, por lo que decían en sus discursos, nosotros estaríamos encantados de ir con ellos y de participar con ellos en las elecciones, pero ellos no están siguiendo estos principios, como ha dicho Agustín, ¿no? de la UMA, ¿no? Estos principios islámicos, y por eso vamos por separado. Uno de ellos es el tema de Israel. En el caso de Israel, pues Turquía se ha demostrado hace poco que ha continuado después de la situación en Gaza. Turquía ha continuado vendiendo armas a Israel, lo que esto es, bueno, pues muchos musulmanes evidentemente se han llevado las manos a la cabeza, teniendo en cuenta que la ideología del gobierno es islamista, ¿no? Eso por un lado. También el Yeni Refah Partisi se ha posicionado desde el negacionismo del cambio climático, ideología contraria a los derechos LGTB, es decir, un conservadurismo radical. Pero principalmente se ha centrado en criticar al gobierno de Erdogan por la economía y por el tema de Israel. Lo que ustedes están planteando es que, por un lado, va creciendo la visión más conservadora de la política islamista y, por el otro lado, también va creciendo las visiones más socialdemócratas. Agustín, ¿cómo responder a esto? ¿Cómo interpretar este crecimiento de 2 visiones que parecerían diferentes? Creo que es un principio que podemos observar en muchos otros ambientes y básicamente tiene que ver con que estamos ante crisis no sé si existenciales, pero ciertamente son crisis que demandan mucha atención de la población y que ocasionan mucho miedo. Por supuesto está el tema económico, pero también el ambiental, también este ambiente de crispación que tenemos en el mundo, la competencia entre grandes potencias, en fin, hay muchas crisis y uno de los principios sociológicos que podemos utilizar para entender por qué sucede esto, no solo en Turquía, porque las posiciones van a lo muy liberal o a lo muy conservador, es porque cuando las sociedades se enfrentan justamente a este proceso de crisis, normalmente están los que te van a decir, todo está mal porque te desviaste de los principios correctos de nuestros ancestros, que van a resultar en el conservadurismo muy ultranza, y los que te van a decir todo está mal porque no te estás renovando lo suficiente, el cambio no es lo suficientemente rápido, y entonces buscan reformas muy rápidas, también muy violentas. Es un proceso que vemos en Turquía y por eso también se nota mucho la diferencia generacional, y que por eso también mencionaba hace un momento que yo lo que veo a futuro es que tanto los de un lado como los del otro creo que van a leer esto correctamente y van a empezar justamente a promover esas 2 visiones de que o hay que hacer el cambio muy, muy rápido, muy secular, o hay que regresar a principios muy, muy conservadores. Digamos que los puntos medios y los partidos que quieran apostarle al centro, como el EJ, el nacionalista, creo que se van a ir quedando muy, muy por detrás de las preferencias electorales. Carlos, ¿coincide usted con esta postura que los extremos son los que más están avanzando y seguirán avanzando en Turquía y no tanto los partidos de más centro? Bueno, pienso que en el caso del islam político en Turquía
siempre estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero sí, desde luego creo que puede haber una gira, o sea, un giro hacia el conservadurismo en este caso. De hecho, bueno, llegan ya muchas personas que te dicen, bueno, es que en Anatolia, ¿no?, los pueblos de Anatolia, ya hace semanas se está moviendo, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que además se están subiendo un poco al caballo, ¿no?, de este, por ejemplo, de que el Islam político se asocie con el negacionismo del calentamiento global, que a priori no tendría por qué ser así, ¿no? Se están actualizando y parece que esto les está llevando a ganar a adeptos, aunque parezca casi anecdótico, esto está siendo clave. En el caso de la socialdemocracia, o en el caso del YGP, creo que están ganando apoyos, que es, por cierto, la primera victoria desde 1977 de este partido. Están ganando porque están llevando a cabo una política que copia bastante la de la socialdemocracia en Europa, que eso implica una actualización. En el caso de las grandes ciudades de Estambul, yo que vivo en Estambul, esto se ha traducido en impulsar mucho el transporte público. En estos 4 años, bueno, yo llevo ya unos años aquí en Estambul y puedo ver cómo hay más y más metro, etcétera, que haya más zonas verdes, etcétera. Eso le está ganando mucho apoyo de un amplio espectro, y creo que eso es lo que les plantea ese crecimiento a la socialdemocracia. En cuanto a los ayuntamientos, en una perspectiva más general, en el caso de que ganara unas elecciones, no sabemos cómo sería, ¿no? Pero bueno, de momento parece que esa base la está recabando de muchos años de trabajo, copiando un poco a la socialdemocracia europea en cuanto a los ayuntamientos, a la gestión de los espacios públicos, etcétera. Esto en cuanto a la socialdemocracia, pero del otro lado, Agustín, ya vimos en 2023 cómo Erdogan se unió con partidos nacionalistas para poder quedarse en la presidencia. En ese sentido, ¿podría pensarse que Erdogan se una a este partido más conservador del Islam político turco? Sí, yo creo que es uno de los escenarios que podríamos y de esas alianzas donde el socio junior pues realmente se desdibuja, ¿no? Y tiene ahí como una participación menor. Entonces, sí, ciertamente yo esperaría que el AKP determine muy claro cuáles son sus votantes, digamos, fuera de las grandes ciudades, y donde justamente ganaron esta opción un poco más conservadora, y empiece más o menos a ajustar su agenda hacia, digamos, virtiéndose un poco más hacia lo que podríamos decir que es la derecha, para que en el futuro sí, en efecto, sea realmente solo una opción. A efectos prácticos, cuando uno va a votar, normalmente termina haciéndose una pregunta de dos partidos. Entonces, casi siempre suele ser el caso en la mayoría de las votaciones, y por eso es más fácil que si te corres más hacia un lado, sea más fácil que tú seas una de las dos opciones que están en la pregunta de todos los votantes cuando llegan, es opción 1 o opción 2. Entonces, pues sí esperaría que se vayan uniendo. Y con estos resultados de las elecciones municipales del pasado domingo, Carlos, ¿cómo queda entonces el ajedrez político en Turquía, sobre todo para los 4 años que restan de la presidencia de Erdogan? Bueno, quedan 4 años bastante interesantes, que al final va a ser un poco esperar, ¿no?, qué va a pasar después de esta bueno, hemos tenido al final 2 años con 2 elecciones muy importantes en Turquía. Nos quedan 4 años de ver qué va a pasar. ¿Se arreglará la economía? ¿Seguirá a peor? ¿Qué gestión geopolítica tendrá Turquía con respecto a la guerra en Ucrania o la guerra en Palestina? Y además queda otro dilema que creo que es a nivel de la política nacional más importante, que es ¿se presentará Erdogan a las próximas elecciones? ¿Seguirá Erdogan en el poder? Dijo poco antes de estas elecciones que estas eran sus últimas elecciones, ¿no? Eso es un tema clave. Erdogan basa gran parte de su poder y de estos votos en su propio carisma, más que en el partido. Y a la hora de buscar un sucesor, creo que va a ser bastante difícil, ¿no? De hecho, lo hemos visto cuando ha puesto a este alcalde en Estambul, que era una persona con bastante poco carisma, y eso sea las elecciones. Mientras tanto, parece que en la oposición está surgiendo una nueva generación de políticos que parece que tienen más carisma y que parece que pueden tomarle el relevo a Erdogan.
Eso, por supuesto, es especulación, ¿no? Pero probablemente lo que podemos ver en los próximos años es el debate sobre el sucesor de Erdogan, ¿no? De quién será y de cómo se irá ajustando las piezas de ese ajedrez y de cómo se irá trabajando para controlar la gran inflación que tiene el país. Esa es la gran pregunta en este momento, y es si Erdogan se va a presentar o no de nuevo a los comicios presidenciales del 2028, pero faltan todavía muchos años. Sin embargo, son interesantes los puntos que usted plantea, Carlos. Por un lado, un AKP que depende del carisma de Erdogan y que no ha logrado transmitírselo a ningún otro candidato. Por el otro lado, la oposición del CHP renovándose con personas más nuevas en la política, o no nuevas, pero sí un poco más jóvenes, al menos que Erdogan, y por el otro lado también el Islam político más conservador ganando más adeptos. Agustín, en este panorama, ¿cuál es el papel que tienen entonces los gobernantes locales que fueron elegidos el domingo? Como decía Carlos, justamente una de las cosas, y que quizás suenen un poco baladíes, pero digamos para la población local son muy importantes, justamente tiene que ver con esta idea de recuperación de espacios públicos. En general, la capacidad que tiene un alcalde es generar, digamos, beneficios públicos que son muy sensibles, que el votante los puede ver cualquier día de la semana. A diferencia de lo que puede hacer un presidente, que pueden ser temas muy estratégicos, ¿no? La proyección internacional, pues a lo mejor sí causa un poco de orgullo, pero en realidad los beneficios directos para el votante son más difusos. Entonces, tienen tanto una oportunidad como una desventaja. Tienen la gran oportunidad de crear beneficios claros y beneficios que la gente puede decir: de un año al otro que ha estado este gobernante, he visto que mis calles están mejor mantenidas, o hay más policía, no sé. Pero digamos que los alcaldes pueden generar cambios muy directos, pero al mismo tiempo, cuando también el gobierno central se decide a tomar una política un poco más confrontacional, pensando de cara a elecciones futuras, pues sí pueden llegar a haber problemas sobre la distribución de recursos, la forma en que se calculan ciertos impuestos locales o cómo se redistribuyen entre regiones que les favorecen o no les favorecen políticamente. Entonces, puedes ahorcar a un alcalde, pero si el alcalde, aún estando ahorcado en términos de recursos, hace buena obra pública, es muy probable que la opinión que se gane sea muy favorable. Carlos, y ahora quiero hacerle una pregunta bastante subjetiva, pero aprovechando que usted vive en Estambul desde hace años, ¿qué otros cambios ha visto usted de los ciudadanos turcos, concretamente de quienes viven en Estambul a lo largo de los años, además de lo que nos mencionaba del transporte? Bueno, a lo largo de los últimos años, Estambul ha cambiado bastante, ¿no? Bueno, si alguno ha tenido la suerte de visitarla, es una ciudad que tiene mucho, que se caracteriza por cambiar mucho, ¿no? Probablemente, aparte del transporte público, de la lucha por que haya zonas verdes que son muy escasas, es una ciudad de casi 20 millones de habitantes, creo que tiene 18 millones de habitantes, que son muchos. Además, durante estos años pues, hablamos de la llegada de muchos migrantes refugiados de Siria, llegada también de migrantes de Rusia, que han venido todos aquí. Es decir, es una ciudad que es una serie de crisis que el alcalde ha ido gestionando, pero sin duda la gran crisis, que es el gran debate que se plantea en la ciudad, es el debate del terremoto. En el año 99 hubo un terremoto en Estambul que dejó 20.000 muertos. Y ahora, bueno, hubo, como sabemos, el terremoto en el sur de Turquía que dejó aproximadamente 150.000 muertos y todas las personas de Estambul, todos hablan del terremoto, ¿no? Esa es una de las grandes preocupaciones, y el alcalde, pues una de las grandes temas tanto de la política del alcalde como de la campaña es cómo nos vamos a enfrentar
¿no? Todos los que vivimos aquí, a una situación de una catástrofe como la que ocurrió en el sur de Turquía, ¿no? Igualmente, el tema de la economía ha afectado muchísimo más a Estambul que a otras ciudades, ¿no? Estambul es una ciudad terriblemente cara, que afecta, por supuesto, al salario mínimo. Está en torno a unos $450 y, sin embargo, los alquileres están disparados, tanto que dificulta mucho pagar el alquiler, etcétera. Es decir, ahora mismo están esos problemas, ¿no? Tanto el terremoto como la difícil economía. Entonces, esos serán los retos para el alcalde. Que sin embargo, bueno, pues van a ser bastante difíciles, porque reformar una ciudad entera para que se prevenga de un terremoto, que es el gran miedo de los turcos realmente, es sin duda una tarea titánica, ¿no? Y sin duda alguna, Carlos, estos puntos que usted nos plantea también definirán y seguirán definiendo la política turca, o al menos cómo voten los ciudadanos, los cerca de 18 millones de ciudadanos de Estambul. Agustín Berea y Carlos Ortega Sánchez, gracias por estar con nosotros en el debate de France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados a cargo de Tania Herrera. Gracias al equipo que está detrás de cámaras y hace este programa posible. Ustedes sigan escuchándonos a través de nuestros podcasts y véanos en nuestra señal en vivo en YouTube. Volvemos en segundos.